sabemos de su participación en política y bueno, todos sabemos política que es la herramienta para cambiarle la realidad al que más lo necesita. Y estamos convencidos que este equipo está preparado para eso. Igualar es este conjunto de personas, mujeres, jóvenes, profesionales, con la conducción de Carmela Moró, que venimos a sumar y a acompañar el crecimiento de este espacio para la transformación de todos los distritos de la provincia y de la nación. Sabemos de la clase de personas que están sentadas aquí con nosotros. Es por eso que le vamos a dar la palabra a Alberto Noguera para que haga una pequeña reseña y después hable nuestra referente Carmela Moró. Gracias a todos. Bueno, buen día a todos, gracias por venir. Alejandro, la verdad, yo venía pensando recién que la mujer ha tomado una representación importante en todos lados, ¿no? Acá a mi derecha está Mariana Ferdelli, que es consejera escolar acá de Bransen, Gladys Vázquez, que es una mujer que ha representado no solamente la educación, sino también hoy una institución como la cooperativa de Heppener, y Carmela hoy cumpliendo un rol como asesora en la jefatura de gabinete de Nación. Por eso digo y resalto la participación de la mujer que hoy ha logrado y por supuesto que uno tanto banca y apoya y lo importante que es. Bueno, en principio, Carmela, agradecerte la visita al distrito de Bransen. Gracias también por dejarnos participar en ese espacio que es Igualar, que está dentro del Frente de Todos, un nuevo espacio que viene trabajando hace un tiempo con una construcción no solo local, sino también nacional y provincial. Así que gracias Carmela. Este espacio viene a trabajar y a construir algo nuevo en Bransen, buscando la posibilidad de participar en las próximas PASO. Así que bueno, estamos construyendo algo nuevo y que si Dios quiere pronto vamos a estar con la continuidad de esta construcción. Así que vuelvo a reiterar, le agradezco la participación a todos los medios de comunicación y por estar. Carmela, te voy a pasar la palabra para que te expreses, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el recibimiento. Para mí es un placer estar en Bransen. Bueno, es parte de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Siempre es un placer poder visitar todos los distritos de nuestro país, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad de ser funcionario público, porque bueno, parte de estar en los territorios es ver efectivamente cómo llegan las políticas que diseñamos desde los estados nacionales, provinciales, desde el Congreso de la Nación, las leyes que diseñamos también, cómo impactan en la vida cotidiana de la gente. Por eso del diálogo con los distintos sectores, de las distintas latitudes, digamos, ¿no? Los sectores sociales, los sectores empresariales, los distintos sectores, bueno, siempre es importante para ver dónde estamos también fallando, ¿no es cierto? Porque uno trata siempre de elaborar desde la buena fe políticas que sean abarcativas y que terminen saldando tanto cuestiones económicas, sociales de los distintos sectores, pero las ecuaciones siempre en este caso no son perfectas y es bueno saber también ahí donde hay una necesidad y donde no estamos llegando para poder saldar eso de manera más abarcativa. Pero como siempre también hay gente que no va a estar incluida o que no, muchas veces no solo no está incluida por ahí en alguna de estas fórmulas, ¿no? Porque hay muchas particularidades. Yo siempre digo que ¿por qué nosotros le ponemos Igualar a este nuevo partido político dentro del Frente de Todos? Bueno, porque hay que buscar la igualdad de oportunidades, ¿no?
Y la igualdad de oportunidades se basa en la premisa de que somos todos distintos, de que somos todos diferentes, desde que tenemos, y sobre todo en un país tan rico y diverso como la Argentina, donde tenemos muchas diferencias inclusive culturales, ¿no? Que venimos con distintos bagajes de educación, de formas de vida, de culturas, también de los suelos, ¿no? De nuestro país, digamos, ¿no? Hay lugares que tienen riquezas naturales muy importantes y que las explotan y que viven de eso y que la producción está también muy ligada a eso, y otros que tienen una industria pujante, y así es un país muy diverso, ¿no? Yo siempre digo con esto de, por ejemplo, de la presencialidad en las escuelas, que es una falsa presencialidad muchas veces, porque bueno, hoy veníamos hablando con nuestros compañeros, decir cuántos chicos realmente iban todos los días a la escuela. Muchos iban unos días, así estaba diseñado, el resto no iban, y a veces cuando les tocaba ir se tenían que aislar porque había una burbuja, que la madre, un compañerito y demás tenía síntomas o se había contagiado, pero solo por el hecho de tener síntomas se tenían que aislar, por lo cual era una burbuja, una presencialidad relativa, ¿no? Entonces la madre tenía que seguir haciendo este esfuerzo de ir a la escuela y a su vez mantener la virtualidad, y si tenés más de un hijo muchas veces ver cómo encajaba los días de un hijo con el día del otro, con lo cual ni siquiera es que es cierto que en ese sentido era liberador como para poder desempeñar otras tareas, porque igual tenías que estar constantemente pendiente. Pero yo digo, bueno, en nuestro país, digo, ya acá se empieza a sentir el frío, pero en otras regiones de la Argentina hacen 3 grados bajo cero. Yo digo, también ahí, ¿cómo es pensable mantener la presencialidad cuando la premisa es tener las ventanas y las puertas abiertas, y pensar que un chico puede estar 5 o 6 horas con una helada, ¿no? Y a veces sin también los abrigos necesarios? Digo, y esto ya pasa en muchas regiones de la Argentina. Entonces, por eso digo, para nosotros es muy importante recorrer siempre todo el país para entender, ¿no? Primero, claramente, en qué consiste esta diversidad y este territorio, para poder aplicar un poco el federalismo, y lo mismo claramente en la provincia de Buenos Aires. Yendo a Igualar y a Brancia, Igualar es un partido que nace el año pasado dentro del Frente de Todos con determinadas premisas. Primero, que los partidos tradicionales que nos dieron origen a muchos de nosotros, hablo del radicalismo, el peronismo, el socialismo, ya no nos interpelan. Habemos radicales y peronistas en las distintas expresiones de la Argentina, y que muchas veces son la antítesis. Por supuesto que yo creo que los radicales que hoy están en Cambiemos han perdido el rumbo y han dejado de creer en la doctrina que en su momento predicó en la Argentina la Unión Cívica Radical, y seguramente mis compañeros peronistas piensan lo mismo en cuanto a los peronistas que hoy están en una expresión como Cambiemos, de derecha, neoliberal, antipopular. Digo, lo que sí coincidimos con nuestros compañeros peronistas y socialistas es que nuestros orígenes fueron la causa de los desposeídos, la justicia social, la lucha contra el régimen, la adquisición de derechos permanentes. Siempre que en la Argentina hubo avances tenía que ver con los gobiernos democráticos, que eran de estas expresiones políticas, y los retrocesos tuvieron que ver con los gobiernos dictatoriales. Pero lo cierto es que en los 90, tanto a los radicales como el peronismo, el neoliberalismo gobernó a través de los partidos populares, que fue básicamente el gobierno de Menem y de la Rúa, y muchas veces nosotros fuimos parte de esos procesos porque éramos parte de estos partidos políticos. Bueno, lo que entendemos es que estos partidos ya de alguna manera perdido el rol que tiene un partido político, pero además entendemos que tiene que haber nuevos sujetos para las nuevas generaciones. El kirchnerismo, nos guste o no, claramente es una nueva categoría también de la política argentina. Hay todo un sector de la sociedad que se ha hecho kirchnerista, ¿no? Que más allá de si vienen del peronismo, del radicalismo, muchos jóvenes hoy son claramente kirchneristas. Y lo que decimos es, también hay una nueva generación que no se va a sentir interpelada por los partidos tradicionales, y además hay nuevas discusiones en agenda que también tenemos que tomar, digamos, ¿no? Como esto del feminismo que atraviesa todas las políticas
que tenemos que elaborar a partir de ahora, el medio ambiente, que era algo que hasta hace poco tiempo como discusión política en la Argentina y en el mundo no era importante. Bueno, hoy el desarrollo sostenible es importante en cada una de las políticas, y yo digo, siempre incluyo el federalismo también. Todas las políticas que nosotros tomamos de acá en adelante tienen que estar atravesadas por el federalismo. Y otros temas como el tema de la inclusión, ¿no? Todas las políticas de Estado que nosotros tomemos tienen que tener una visión y un ítem orientado a incluir a las diversidades, ¿no? A quienes tienen discapacidades, a la diversidad cultural. En la Argentina tenemos poblaciones aborígenes, tenemos poblaciones rurales, hay distintas realidades, y cada una de las políticas que tomemos tienen que estar incorporadas por esas realidades. Bueno, ¿por qué igualar? Porque nosotros creemos que efectivamente en la Argentina hoy hay una crisis de representación de partidos políticos. Y los partidos políticos tienen un rol fundamental en la democracia argentina y en el mundo, ¿no? Que es permitir la participación de la ciudadanía en la vida política de su país. Si no existen los partidos políticos, la ciudadanía no tiene espacios de representación donde poder llevar adelante el activismo político. Sí hay ONG, sí hay sociedades donde cumplen un rol fundamental, pero claramente, quienes elaboran políticas, donde se delibera, donde se generan proyectos, donde se generan alternativas, donde uno puede ir y volcar su experiencia, como es el caso de los compañeros que también él, desde la cooperativa eléctrica, la compañera hoy desde el consejo escolar, desde la educación, es también poder tener un ámbito donde uno vuelca, ¿no?, esa experiencia, ese trabajo, para aportar ese grano de arena y esa planificación para que la vida de su comunidad sea mejor. Entonces los partidos políticos son esenciales porque necesitamos ampliar. Yo siempre digo que cuando nosotros hablamos del frente de todos, no puede quedar reducido a la unión de distintos sectores o de distintos dirigentes. Todos es todos, todos es con todos, todos es ampliar. Y cuando hablamos de ampliar hacia la ciudadanía, ¿sí? Y hablamos de ampliar hacia nuevos sectores políticos que también quieren hacer un aporte a nuestro gobierno, a nuestro frente, pero quieren hacer un aporte queremos hacer un aporte con nuestras ideas, con nuestros proyectos, con nuestras particularidades, y entendemos que la diversidad enriquece. Que lo peor que le puede pasar a un espacio político es cerrarse, es recluirse, porque lo que no se abre es hacia la ciudadanía. Cuanto más seamos participando en un espacio político, cuanto más fuertes sean nuestras organizaciones, mejor va a ser la calidad política y democrática de nuestro país y de nuestra dirigencia. Lo que hace rico a los dirigentes políticos es saber escuchar, es saber interactuar. Las políticas se definen de manera interdisciplinaria. Nosotros no podemos dejar excluida a la sociedad civil y convertirnos en una élite. La política no puede ser una élite. La política, para que sea popular, tiene que brindar espacios de participación permanente, porque somos todos importantes. Yo les agradezco, yo siempre digo que en nuestro partido somos todos referentes de nuestro partido, no es el partido Juan ni de Pedro, es el partido de todos y todas nosotras, que va a ser un partido político en construcción permanente de acá al futuro, ¿no? Y porque claramente, y por eso también para nosotros era muy importante que sea un partido nacional, porque nosotros no entendemos las regiones de la Argentina como compartimentos estancos. Cuando viene un gobierno nacional, y vamos a ejemplificar en el último gobierno, ¿no?, que fue el gobierno de Macri, independientemente de quién gobernara ese municipio y el color político de quién gobernara ese municipio, el tarifazo le afectó a todo el país. El aumento de las tarifas nos afectó a todos. La caída del empleo nos afectó a todos. La caída del poder adquisitivo nos afectó a todos. El cierre de empresas, de comercios, de industrias, de cooperativas nos afectó a todos.
la caída de la calidad sanitaria en la Argentina nos afecta a todos. Entonces yo digo, no creo en los proyectos locales solamente, ni en los proyectos provinciales, porque básicamente quienes definen los lineamientos de qué modelo de país tenemos son los gobiernos nacionales. Por eso es importante tener un país y un partido nacional que haga esos lineamientos, digo, ¿no? Porque muchas veces las gestiones locales se quieren diferenciar de algunas cuestiones nacionales, pero somos todos corresponsables, porque en la medida que abonamos a ese tipo de gobierno, abonamos a ese tipo de medidas y tenemos que hacernos responsables de la parte que nos toca, ¿no? Y como les decía hace un rato, las medidas de un gobierno nacional nos afectan a todos y a todos, indistintamente de qué color gobierna en ese municipio. Por eso creemos en un proyecto nacional de país, porque no es lo mismo un proyecto soberano en lo económico, soberano en lo político, soberano en lo productivo, que un modelo de país que usa los recursos de los argentinos para beneficiar a unos pocos, para beneficiarse de la producción y de las riquezas argentinas, para que quienes juegan con la especulación financiera que se beneficien, como también hoy está pasando en el mundo en el contexto de la pandemia. En estos días todos hablan del discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, porque pone en evidencia cosas que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Él dice que en Estados Unidos hubo 650 personas que se enriquecieron más que nunca, mientras la mayoría de la población se empobreció. Bueno, esto no puede pasar. Cuando nosotros hablamos de la distribución de la riqueza, tiene que ver con esto, ¿no? Con igualarlas el acceso a las oportunidades, pero también con cambiar la matriz económica de nuestra región, de nuestro país y del mundo, porque no puede ser, digamos, que la especulación financiera valga más que la fuerza de trabajo, valga más que la producción. Entonces no es lo mismo un gobierno que viene a gestionar los recursos, porque un gobierno básicamente, y hay que recordarle a la gente, lo que hace es gestionar los recursos de nuestro país. Digamos, no nos están haciendo un favor, no es que nos dan cosas, digamos, que salen de sus bolsillos, como a veces nos quieren hacer pensar en su manera verbal de expresarse, sino que vienen a gestionar nuestros recursos y tienen que gestionar esos recursos en nuestro beneficio, ¿no? Obviamente con todas las complejidades, con todas las situaciones, sabiendo que muchas veces los recursos que generamos no alcanzan para satisfacer todas nuestras necesidades, pero empoderarse también en ese sentido. Los estados vienen a tener que gestionar nuestros recursos y por eso los tienen que distribuir entre los argentinos. Esos recursos no pueden fugarse del país. Hoy tenemos una deuda externa millonaria que si hubiera quedado en obras, en servicios, bueno, seguramente hoy sería otro el cantar. Pero la verdad es que estos 50.000 millones de dólares que se tomaron de deuda no quedaron en la Argentina, no quedó en una obra, no quedó en una ruta, no quedó en una fábrica, no quedó en una escuela nueva. Entonces, bueno, estos son los procesos que nos desangran. Por eso hay que ampliar el frente de todos, hay que abrir el debate, hay que abrir la participación. Cuanto más compañeros y compañeras valiosas, como Fernando, como las compañeras, estén participando activamente en la política, lo que hacemos es mejorar la calidad política también de la ciudad de Bransen. Así que para nosotros es un honor, primero, que se sumen al proyecto de Igualar, segundo, que también se sumen activamente al proyecto del Frente de Todos, porque lo más importante, y sobre todo en estos momentos difíciles donde nos aqueja el tema de la pandemia, de la situación social, económica y sanitaria, pero que de a poco, y también más allá de los resultados tremendos que estamos viviendo en estos días, porque la verdad que las consecuencias son muy tristes, todos vamos teniendo compañeros, compañeras, amigos, familiares que van sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Bueno, saber que el proceso de vacunación avanza y cada vez más rápido. Este es un gobierno que, a diferencia de otros países, pudo adquirir rápidamente la vacuna, pero que además inició los procesos para poder producir ya 2 vacunas en Argentina en breve, y también que está accediendo a nuevos contratos con otros países para poder dentro de poquito tener esas vacunas. Démosle tiempo a la vacunación. Recuerden que no solo darse la vacuna, sino
son los días posteriores, que hay que darle tiempo a la vacuna para que esta vacuna sea efectiva. Pongamos todo el hombro. Yo digo, a mí lo que más me revela y realmente me da muchísima tristeza, yo vengo de la Unión Cívica Radical y no puedo creer que con compañeros con los que atravesamos los 90 y nos enfrentamos a un gobierno neoliberal, atravesamos el gobierno de la Rúa con muchísima desilusión, porque sentíamos que era una traición a la que nosotros habíamos pregonado siempre, pero éramos corresponsables porque éramos radicales. Pensamos que después de eso íbamos a aprender que nunca más teníamos que tener un gobierno neoliberal en la Argentina porque los efectos eran devastadores. Bueno, esto con muchos correligionarios no pasó, afortunadamente con muchos otros sí. Hay algunos que hoy apoyan a Cambiemos y que no solamente apoyan estas medidas económicas, políticas, sino que también hoy están apoyando medidas que son inhumanas, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión de valores o una falta de valores, ¿no? Porque cada vez que nosotros atentamos contra la vacuna, atentamos contra los cuidados, atentamos contra la necesidad de que un gobierno nacional conduzca los procesos sanitarios para poder cuidar a la población. Cada vez que atentan contra eso, atentan contra la vida, y yo lo digo abiertamente, realmente hoy me entristece muchísimo los radicales que aún sigan en Cambiemos, es porque claramente, profundamente, ya no tenemos nada que ver, no solo en cuestiones ideológicas, sino en cuestiones de valores humanos, ¿sí? Porque la muerte no se milita, la muerte no tiene retorno y la muerte es la antítesis de la militancia política. Todos nosotros militamos en política porque profundamente tenemos un profundo apego a la vida y un valor por la vida, porque la dedicación que ponemos, todos somos trabajadores, todos tenemos familia, todos podemos tener algún hobby o alguna cuestión que nos guste hacer, pero claramente somos ciudadanos y ciudadanas que libremente decidimos poner parte de nuestra vida para el mejoramiento de la comunidad. Entonces eso tiene que ser una actividad noble de por sí, y lo es una de las actividades más nobles que puede tener un ser humano, y eso no se emparenta en nada con lo que está haciendo hoy la oposición, que es militar la muerte por oportunismo político. Hoy en algunas provincias de la Argentina, y casualmente son provincias que son de Cambiemos, están empezando los procesos de elecciones porque llamaron a elecciones para pleno invierno. Imagínense lo que les importa la vida de sus poblaciones, la situación social, económica y sanitaria. Ninguna necesidad de adelantar las elecciones mientras estamos todos viendo cómo las llevamos un poquito más allá, para que estén vacunados, para que se vaya el invierno, que sabemos que es la época que más complica el contagio. Estos gobernadores toman decisiones totalmente contrarias para ejercer un oportunismo político que realmente hoy